Las ruinas heladas de Stalingrado resonaban con el arma que los alemanes habían despreciado. Al ver el PPSH-41 soviético, se rieron. Lo llamaron tosco, pesado, un despilfarro y un arma de campesino, indigna. El PPSH-41 nació de la desesperación, forjado en el crisol de una guerra que los soviéticos no debían sobrevivir. En 1940, al alistarse Alemania para la Operación Barbarroja, el Ejército Rojo enfrentó una crisis. Su subfusil existente, el PPD-40, era caro, complejo y demasiado lento de producir en las cantidades necesarias para una nación que luchaba por su vida. Entra Georgy Shpagin, un diseñador de armas que entendía lo que la URSS necesitaba. No elegante ni perfecta, sino un arma tan barata y simple que se podía fabricar en fábricas, talleres o ruinas de ciudades bombardeadas. El resultado fue el PPSH-41. Hecho de acero estampado y con retroceso simple, era lo contrario a la artesanía alemana. Mientras la Wehrmacht valoraba la precisión y las armas como el Mauser o el MP-40, los soviéticos optaron por la simplicidad brutal. El PPSH-41 no buscaba belleza, solo funcionabilidad. Podría fabricarse en menos tiempo, con mano de obra menos cualificada y en números que superaban la producción alemana. Cuando los soldados alemanes lo vieron, se rieron. Les parecía chatarra atornillada por campesinos. Su enorme cargador de tambor, con 71 balas, parecía ineficiente, impráctico y ridículo comparado con los pulcros cargadores rectos del MP-40. Para los alemanes, este arma probaba la inferioridad soviética. Tosca, pesada, símbolo de atraso industrial. Pero no se dieron cuenta de que el PPSH-41 fue diseñado con una filosofía muy diferente. No estaba pensado para disparos únicos y disciplinados. Buscaba anegar el campo de batalla en fuego, abrumar pelotones alemanes con volumen. No querían igualar la puntería alemana, reescribían las reglas del combate cercano. Para 1941, las fábricas soviéticas los producían masivamente, y en los campos nevados y ciudades devastadas del frente oriental, los soldados alemanes dejarían de reír, porque el tosco arma de campesino demostraría que podía destrozar filas enteras con furia industrial. En el verano de 1941, con los tanques alemanes en la Unión Soviética y la Wehrmacht avanzando cientos de millas en semanas, la confianza era altísima. Los soldados alemanes se enorgullecían de sus armas de precisión, el fusil de cerrojo Mauser Kar-98K, la elegante metralleta MP-40 y la MG-34. Para ellos, eran las marcas de un ejército profesional. Disciplina, entrenamiento e ingeniería superior aplastarían al Ejército Rojo. Y cuando encontraron los primeros PPSH-41 capturados, su reacción fue casi unánime: risas. El PPSH-41 no encajaba en el ideal alemán de un arma. Pesaba más de 4,5 kilogramos cargado. El cargador hacía ruido al llevarlo, y su acabado tosco no se parecía al acero pavonado de las armas alemanas. Informes de inteligencia lo tacharon de ineficaz y derrochador. Un arma así, decían, no ganaría batallas. Consumía munición a un ritmo alarmante, más de 900 balas por minuto. Su cargador de 71 balas complicaba la logística, y para los oficiales alemanes simbolizaba lo peor de la industria soviética: producción masiva sobre precisión, cantidad sobre calidad. La burla no se limitaba al campo de batalla. Los folletos de propaganda alemana pintaban a los soldados soviéticos como campesinos mal equipados, con toscas mangueras de balas sin la sofisticación alemana. Los oficiales aseguraban que el PPSH-41 solo era peligroso para los soviéticos, propenso a fallar o quedarse sin munición antes de causar daño real. Pero la verdad era más compleja. Su inherente simplicidad lo hizo virtualmente indestructible en los duros inviernos rusos. Aunque los Mausers alemanes se congelaban y los MP-40 se atascaban bajo cero, el PPSH-41 seguía funcionando. Su cadencia, antes derrochadora, aterrorizaba en combate cuerpo a cuerpo. Pelotones enteros podían desatar ráfagas superpuestas, inundando trincheras, callejones y edificios con una tormenta de plomo. La arrogancia de la Wehrmacht los cegó.
Creían que la disciplina y la ingeniería superior siempre triunfarían, pero la guerra en el frente oriental no se libraba en pulcros campos de desfile. Se luchó en bosques, aldeas, ciudades heladas, donde los soldados estaban a metros de distancia. En ese entorno brutal, el PPSH-41 pronto revelaría que lo que los alemanes llamaban tosca arma de campesino era una de las herramientas más letales de la guerra. La primera vez que las tropas alemanas se enfrentaron al PPSH-41 en combate, cesaron las risas. No fue en grandes batallas o vastas ofensivas, sino en los brutales choques cuerpo a cuerpo mientras la Wehrmacht avanzaba en territorio soviético. En los bosques de Bielorrusia, en los pueblos de Ucrania y luego en el mismísimo infierno de Stalingrado, pequeños escuadrones soviéticos armados con la denominada arma de campesino emboscaron a las patrullas alemanas y les mostraron el verdadero significado de 71 disparos de pura potencia de fuego. El PPSH-41 usaba el cartucho Tokarev de 7,62 milímetros. Una bala pequeña a corta distancia atravesó cascos alemanes, cobertura ligera e incluso puertas de vehículos. Soldados, acostumbrados al estruendo de los fusiles, de pronto se vieron bajo una tormenta de balas tan densa que era ineludible. Un informe de la Wehrmacht describió a un soldado soviético abriendo fuego con su PPSH-41, forzando a todo un pelotón a cubrirse. Lo que antes se mofaba como inútil resultó abrumador. Los veteranos recordaban el choque psicológico. El entrenamiento alemán enfatizaba cronometrar las recargas enemigas, contando disparos para saber cuándo atacar. Pero ante un arma con cargador de 71 balas, la táctica se desplomó. Las ráfagas parecían interminables. Para cuando un soldado alemán pensaba que el arma podría estar vacía, salían más ráfagas. Los soviéticos no lucharon como los alemanes. No buscaban hacer disparos cuidadosos y precisos. Usaban la PPSH-41 como manguera. No apuntábamos, dijo un veterano del Ejército Rojo. Disparamos hasta que nada se movió. En emboscadas, disparaban múltiples PPSH-41 a la vez, inundando el área de plomo, tan denso que los supervivientes lo describían como ahogarse en balas. Para los alemanes, la experiencia era desorientadora y aterradora. Su fiable fusil Mauser Kar 98K era casi inútil a corta distancia, donde recargar cada bala del cerrojo parecía una eternidad. La MP-40, aunque fiable, tenía un ritmo de fuego más lento y solo un cargador de 32 balas. Frente a un arma que podía escupir casi 1000 balas por minuto de un cargador de tambor con más del doble de munición, las tropas alemanas de repente se vieron superadas en las mismas situaciones que pensaban que dominarían. La burla se convirtió en miedo. Lo que una vez habían despreciado como simple producción en masa soviética ahora parecía algo mucho peor. Un arma diseñada específicamente para destrozarlos en la brutal realidad del frente oriental. Si los bosques y pueblos de Europa del Este mostraron el potencial del PPSH-41, las ruinas de Stalingrado revelaron su verdadero propósito. En el frente oriental, el arma fue más temida en esa ciudad del Volga. Durante meses, a fines de 1942, las tropas alemanas avanzaron por calles en ruinas fábricas convertidas en fortificaciones y escaleras donde vida y muerte se decidían a pocos metros. En este ambiente de combate, el PPSH-41 se erigió como el arma supremamente eficaz. Los soviéticos conocían la ciudad mejor que su enemigo, armando a sus combatientes acordemente. Batallones de soldados del Ejército Rojo asaltaban posiciones alemanas con solo PPSH-41 y sacos de cargadores de tambor. En los retorcidos pasillos de la fábrica de tractores o en los sótanos de los bloques de apartamentos, un solo soldado con una PPSH-40 y uno bien cargada podía desatar un torrente de fuego que lograba despejar habitaciones en segundos. A diferencia del fusil Mauser o la MG-34, el subfusil soviético fue hecho para esta guerra, rápida, brutal y cercana.
Veteranos alemanes recordaban el temor que sentían al entrar en un edificio en ruinas. El agudo zumbido de una PPS-41 resonando en un pasillo significaba que la muerte podía estar a la vuelta de la esquina. El cargador de 71 balas del arma no solo disparaba, creaba tormentas de acero que anulaban la cobertura. En las peleas en escaleras, los alemanes lanzaban granadas hacia arriba, recibiendo fuego rodante desde lo alto. En las alcantarillas, la PPSH-41 convertía los túneles oscuros en mataderos. Los alemanes intentaron adaptarse. Usaron lanzallamas, explosivos y equipos MG para enfrentar a los soviéticos. Pero nada borraba el impacto psicológico de la PPSH-41. Los sobrevivientes lo describieron como un trueno que llenaba las ruinas y quebraba la moral. Unidades informaron que barricadas callejeras eran defendidas por solo un puñado de subfusileros soviéticos. Stalingrado probó algo que la inteligencia alemana rehusó admitir. La PPSH-41 no era una mera copia soviética de ideas occidentales. Estaba adaptada al combate que exigía el Frente Oriental. En la ciudad que marcó un punto de inflexión en la guerra, el avance alemán no fue frenado solo por tanques o artillería soviética. Eran pelotones de soldados con un arma que los alemanes habían despreciado. En Stalingrado, la PPSH-41 se convirtió en más que un arma. Se convirtió en símbolo de resistencia soviética, un rugido que la ciudad no caería. En 1943, los soviéticos transformaron la PPSH-41 de arma en estrategia. Mientras los alemanes veían mangueras de balas que gastaban munición, el Ejército Rojo vio una herramienta para la superioridad de fuego. En lugar de dispersar ametralladores, los comandantes soviéticos armaron compañías enteras, incluso batallones, con PPSH-41. El efecto en combate fue asombroso. En el bosque, las tropas soviéticas aguardaban a que las patrullas alemanas entraran en las zonas de muerte. A la señal, docenas de PPSH-41 dispararon a la vez. 71 proyectiles por tambor, por decenas de artilleros, crearon un huracán de plomo que ningún pelotón pudo resistir. Las tácticas alemanas, basadas en disparos medidos y contraataques precisos, colapsaban ante el volumen de balas. Un superviviente de la Wehrmacht recordó: parecía que el aire mismo se convertía en metal. El efecto psicológico fue tan devastador como el físico. El entrenamiento alemán enseñó a aprovechar las pausas de recarga. Un fusil Mauser, 5, el MP-40, solo 32. Se instruía a los soldados a contar disparos para saber cuándo un arma enemiga callaría. Contra el PPSH-41, ese entrenamiento era inútil. Con 71 balas en el cargador y casi 1000 disparos por minuto, las ráfagas parecían interminables. Cuando los alemanes creían que un artillero soviético estaba sin munición, más balas impactaban en sus posiciones. Los soviéticos crearon tácticas brutales de asalto. En vez de avanzar en líneas, los tiradores de PPSH-41 corrían en masa, disparando sin cesar mientras acortaban la distancia. Aunque cayeran docenas, quienes llegaban a las trincheras alemanas lo hacían con los cargadores a medio llenar listos para despejar posiciones en segundos. Para las tropas alemanas armadas con fusiles de cerrojo, enfrentar tal asalto era como pararse frente a un maremoto. En Stalingrado, Kursk e innumerables aldeas sin nombre, esta doctrina transformó el campo de batalla. Los oficiales alemanes que antes se burlaron del PPSH-41 ahora escribían informes sombríos. Sus hombres se sentían superados y abrumados. Algunas unidades se retiraron al oír su tableteo. Los soviéticos transformaron un arma que los alemanes veían como un derroche en un motor de destrucción masiva. El PPSH-41 no era de precisión ni de elegancia. Se trataba de ahogar al enemigo en fuego hasta que no quedara nada para resistir. Y en el frente oriental,
donde cada combate era brutal y muy cercano, esa doctrina resultó devastadora. Lo que hacía temible a la PPSH-41 no era solo su potencia de fuego, sino su cantidad. Al final de la guerra, más de 6 millones de estas armas salieron de fábricas soviéticas, siendo una de las metralletas más fabricadas en la historia. Mientras Alemania luchaba por mantener la producción de fusiles y ametralladoras de precisión, los soviéticos inundaron el campo con la PPSH-41. Era económica, veloz de fabricar y tan sencilla que incluso las fábricas reducidas a escombros podían reubicarse y producir más en cuestión de semanas. A diferencia del Mauser o MP-40, la PPSH-41 no necesitaba maestros. Un obrero poco capacitado podía estampar y soldar piezas, teniendo un arma lista para el frente en una fracción del tiempo que la industria alemana tardaba en hacer un fusil. Para los soviéticos, en guerra de desgaste donde cada hora contaba, esto fue revolucionario. Los soldados a menudo decían que la PPSH-41 nacía tan rápido como ellos morían. El arma excedió las unidades regulares del Ejército Rojo. Partisanos soviéticos tras líneas alemanas la eligieron como arma predilecta. En bosques, pantanos y aldeas de la Europa del Este ocupada, partisanos usaron emboscadas con el PPSH-40 y uno para aniquilar convoyes y guarniciones. Su robusto diseño le permitía seguir disparando aún abandonada, enterrada en el barro o arrastrada por la nieve. Soldados alemanes, que antes se reían de su tosco aspecto, temían su tableteo nocturno. Para muchos combatientes soviéticos, la PPSH-41 era un salvavidas. Los supervivientes recordaban pelotones enteros equipados únicamente con este subfusil, con cada hombre llevando cargadores de tambor sujetos al pecho. En un asalto, el efecto era abrumador. Unidades alemanas eran aniquiladas en minutos, aturdidas por el volumen de fuego, no por la precisión. La ironía era amarga. Las características que los oficiales alemanes se habían burlado, el cargador de tambor grande, el acabado tosco, el derrochador ritmo de fuego, eran justo lo que hacía al PPSH-41 perfecto para la brutal guerra de corto alcance en el frente oriental. Nunca fue diseñado para la elegancia. Fue concebido con un único objetivo: abrumar al enemigo, aterrorizarlo y eliminarlo en números masivos. En 1943, informes alemanes admitían lo que su propaganda no. El PPSH-41 se había vuelto el arma principal de la infantería soviética. Ya no era solo un símbolo de la resistencia. Demostró que la cantidad, junto a tácticas brutales, podía reescribir las reglas del combate moderno. Para 1942, la burla cesó, reemplazada por algo más extraño: la envidia. Soldados alemanes, que antes se burlaron del PPSH-41, buscaban llevar uno a la batalla. La razón era simple. En las brutales condiciones del frente oriental, el PPSH-41 superaba a muchas armas alemanas. No se atascaba con el frío, escupía casi 1000 balas por minuto, y su cargador de 71 proyectiles permitía a un soldado contener a pelotones enteros antes de recargar. Las unidades alemanas pronto informaron del uso extendido de armas soviéticas capturadas. La Wehrmacht no solo lo toleró, sino que lo hizo oficial. Las PPSH-41 capturadas fueron redesignadas como MP-41 e incluso se entregaron formalmente a las tropas del frente. Los ingenieros alemanes fueron más allá, adaptándolas para usar munición Parabellum de 9 milímetros, es decir, la munición estándar alemana. Se ordenó a las fábricas en territorios ocupados que hicieran las modificaciones, produciendo miles de subfusiles soviéticos germanizados. Fue la máxima humillación. El Reich, que se enorgullecía de su superioridad en ingeniería, ahora armaba a sus soldados con el arma que había ridiculizado como chatarra rusa. Los informes del frente mostraron por qué. Los soldados elogiaron la robusta fiabilidad y la potencia de fuego del PPSH-41.
Un veterano alemán recordó: con un arma rusa te sentías seguro. Siempre disparaba sin importar el frío ni el barro. Comparado con el MP-40, con su cargador de 32 balas y menor cadencia de fuego, el diseño soviético se sentía como una potencia cruda e imparable en manos de un soldado. La ironía era amarga. La Wehrmacht había desestimado el PPSH-41 como inferioridad soviética. Ahora sus propios hombres lo preferían a las armas alemanas. Algunos comandantes restringieron el uso de armas capturadas para evitar la escasez de munición Tokarev 7,62 por 25 milímetros, ya que muchos soldados preferían el arma soviética a sus MP-40. Fue un giro que golpeó el corazón mismo del orgullo alemán. Lo que antes ridiculizaban como producción en masa burda, ahora simbolizaba una verdad incómoda. Los soviéticos crearon un arma perfecta para su guerra, mientras que la supuesta superioridad alemana era ineficaz en el infierno helado del frente oriental. En 1943 y 1944, el PPSH-41 era más que un arma. Era un sonido grabado en las pesadillas de los soldados alemanes. Veteranos lo describían como zumbido metálico constante que resonaba en bosques, trincheras y ciudades en ruinas. A muchos de la Wehrmacht, oír el tableteo en la oscuridad les causaba pánico. Significaba la cercanía del Ejército Rojo, trayendo tormentas de fuego que ninguna línea de fusiles soportaría. El arma era aterradora de noche. Las tropas de choque soviéticas solían asaltar bajo la oscuridad, abriendo fuego masivo con PPSH-41. Supervivientes alemanes recordaban la confusión, destellos iluminando ruinas, el rugido incesante del fuego automático y camaradas cayendo sin saber qué pasaba. Era como si la propia tierra nos escupiera balas, recordaría más tarde un veterano. Esta ventaja psicológica no fue casual. Comandantes soviéticos usaron el efecto intimidatorio del PPSH-41, desatando andanadas de disparos antes de un ataque para romper la moral alemana. Aunque hubo muchas bajas, el abrumador poder de fuego convenció a muchos defensores alemanes de que eran superados en número con creces. Al pasar los soviéticos a la ofensiva tras Stalingrado, el PPSH-41 fue el eco de su avance. En los bosques, las patrullas alemanas temían emboscadas, donde partidas de partisanos abrían fuego con el subfusil. En Kharkov y Varsovia, el dominio del arma a corta distancia convirtió la lucha urbana en una masacre para los defensores. Incluso en búnkeres fortificados, el PPSH-41 inmovilizaba a las tropas alemanas con ráfagas por las troneras y puertas. El miedo se propagó más allá de las líneas del frente. Los informes de inteligencia alemana mostraban un derrotismo creciente entre las tropas, ligado a los encuentros con el arma soviética. Algunos informes admitían que la infantería soviética, antes inferior, ahora abrumaba a las unidades alemanas, armando compañías enteras con PPSH-41. No era solo el arma en sí. Representaba el poderío industrial soviético, produciendo millones de armas letales más rápido de lo que Alemania podía destruirlas. Para el Ejército Rojo, el PPSH-41 era más que un arma. Era un arma psicológica, un rugido de desafío que resonaba en cada calle en ruinas y en cada claro del bosque. Y para los alemanes, que se habían burlado una vez de su tosco diseño, era un escalofriante recordatorio de que la guerra en el frente oriental ya no era suya. Cuando el Ejército Rojo irrumpió en Berlín en 1945, el PPSH-41 estaba en todas partes. Millones de soldados soviéticos la llevaron por Europa, y su distintivo sonido resonó en las batallas finales del Reich. Los soldados alemanes que se habían burlado de ella como arma de campesino, la reconocían ahora como una de las armas que definieron la guerra, un instrumento que destrozó sus filas, rompió su moral y ayudó a cambiar el rumbo del frente oriental. Su legado fue asombroso.
se habían producido más de 6 millones de PPSH-41, lo que la convirtió en una de las metralletas de mayor producción en masa de la historia. No era solo un arma del Ejército Rojo. Fue el arma de partisanos, la resistencia y ejércitos de liberación de Europa del Este. Dondequiera que los nazis avanzaban, la PPSH-41 se alzaba como el arma del desafío. Lo que la hizo duradera fue su filosofía de diseño. A diferencia de las armas alemanas que requerían precisión, el PPSH-41 era el pragmatismo soviético, simple, robusto y muy eficaz. Funcionó en el barro, la nieve, las ruinas de Stalingrado y los bosques de Bielorrusia. No importaba si era arrastrada por pantanos o caía al hielo, el arma seguía disparando. Su cargador de tambor de 71 balas, antes ridiculizado por derrochador, se convirtió en su símbolo, un trueno de balas que podía contener a pelotones enteros. La ironía de su trayectoria fue profunda. Soldados alemanes, que antes la ridiculizaron, la capturaron y adaptaron para sí. Tras la guerra, siguió forjando la historia. La filosofía de diseño del PPSH-41, simplicidad, producción en masa y una potencia de fuego abrumadora, inspiró armas futuras. La más famosa de ellas, la AK-47. En cierto modo, la PPSH-41 unió el viejo mundo de los fusiles de cerrojo y la era moderna de los fusiles de asalto. Para los soviéticos, el PPSH-41 simbolizó la resiliencia. Era un arma que reflejaba su realidad. No era elegante ni refinada, pero sí irrompible, implacable y producida en cantidades tan masivas que ningún enemigo podía ignorarla. Para los veteranos alemanes, fue recordada con pavor y respeto, el sonido que persiguió sus memorias mucho después de la guerra. La risa de 1941 se volvió silencio en 1945, roto solo por el rugido mecánico de un arma que demostró que el diseño más ridiculizado podía ser el más decisivo. La PPSH-41 había sido menospreciada, ridiculizada y desechada, pero al final resultó ser el arma decisiva que contribuyó a doblegar a la Wehrmacht y su impacto jamás sería olvidado por la historia.